Mis queridos hermanos y hermanas, estamos entrando al tema de las puertas que hemos estado viendo en estos domingos anteriores. ¿Se acuerdan ustedes de las puertas del muro de la ciudad de Jerusalén? Todo ese tema está ubicado en el libro de Nehemías. Y el domingo pasado vimos la famosa puerta del muladar, ¿verdad? Los que pudieron estar saben que fue un tiempo muy bendecido, muy edificante, muy fortalecedor, y que hoy vamos entonces a pasar a considerar el tema de la puerta de la fuente, de las 12 puertas que habían alrededor de Jerusalén y que estaban siendo reconstruidas tramo por tramo, parte por parte, hasta dejar protegida la ciudad. Encontramos que la próxima puerta, después de la puerta del muladar que vimos el domingo pasado, ahora entramos con la puerta de la fuente. Antes de empezar con esta puerta, quiero anunciarles a todos que el próximo domingo, creo que es el primer domingo, si no me equivoco, domingo 7, ¿verdad? De marzo, sí. Vamos a tener a una pareja aquí en la iglesia que nos visita de Tegucigalpa. Ellos van a estar compartiendo con nosotros una carga que Dios ha puesto en sus corazones para hacer misiones en México. Así que véngase para que podamos disfrutar y poder escuchar lo que Dios está haciendo a través de los llamamientos misioneros. Muy bien. Y también el día 14, que es el día de las elecciones internas, ¿verdad? De los partidos del país, vamos a celebrar nuestra reunión el día sábado 13 a las 6 de la tarde aquí en la iglesia, ¿verdad? Así que vamos a hacerlo así precisamente para no tener una reunión en donde, en medio de todo el movimiento que hay de votaciones, ¿verdad? Entonces, el sábado 13 estaremos reunidos acá. En realidad vamos a dejarlo mejor para las 5 de la tarde. Yo creo que es mejor el tiempo, les da más chance de llegar temprano a sus casas. La puerta de la fuente. Entremos con el primer versículo entonces, que se encuentra en Nehemías 3:15. Quisiera pedirles, mientras ustedes revisan la palabra, mis hermanos y hermanas, queridos hermanos y hermanas, quisiera pedirles un favor particular hoy en el desarrollo de este tema. Les voy a rogar, yo sé que siempre lo hacen, pero hoy particularmente vamos a necesitar de su participación en este sentido. Es su enfoque, su concentración, porque vamos a tocar rapidito, no es una cosa que nos vamos a extender porque en realidad no se da para un mensaje extendernos en estos temas. Pero sí vamos a tocar un poquitito de doctrina en esto de la puerta de la fuente. Entonces sí le voy a pedir a usted que se mantenga alerta, siguiendo paso a paso las definiciones de la palabra, para que podamos entender algo hoy. Mire qué tremendo lo que le voy a mencionar. Para que podamos entender algo hoy en este lugar y en esta congregación y a través de las personas que están ahí en transmisión, un aspecto doctrinal que si usted lo logra entender y captar muy bien el significado, yo le aseguro a usted que eso podría marcar en su vida un antes y un después en Cristo Jesús. De verdad, no estoy exagerando. Mucho porcentaje de la familia de la fe no entienden esto y es una cosa doctrinal que si logramos captarla nos vamos a dar cuenta que la palabra nos enseña, nos capacita y de nuevo nos provee un conocimiento que nos ayuda y nos bendice a todos. De tal manera es este tema que yo prefiero terminar dentro de unos 45 minutos para que salgamos temprano y si es necesario retomarlo el próximo domingo no hay ningún problema. Lo vamos a hacer, pero sí voy a rogar entonces su atención en ese sentido. Muy bien. Entonces, Nehemías 3:15, por favor. Aquí está. Dice Salum. No le dije Salud, dije Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Mire, y él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Y el muro del estanque de Siloé
hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Una gran construcción que hizo este hombre juntamente con la gente que le ayudó a edificar. Levantó la puerta de la fuente, se nos dice aquí que la restauró, la puerta la reedificó, la enmaderó, la colocó, le puso el candado y le puso el cerrojo. Pero no solamente eso, sino que hizo más allá. Se fue a donde estaba el muro del estanque de Siloé. Fíjese qué interesante, para ir ¿cómo se llama? A la piscina, al pozo de Siloé, al estanque de Siloé, donde Jesús sanó un ciego. Dice la Escritura que para entrar a ese estanque, toda la gente que iba tenía que entrar por la puerta de la fuente. Ese es un detalle muy, muy importante. Y que él reconstruyó, dice, hacia el huerto del rey. No solamente reconstruyó donde estaba el estanque de Siloé, sino también donde estaba el huerto del rey y hasta las gradas que descendían de la ciudad de David. Muy bien, la puerta de la fuente. Mis hermanos y hermanas, miren ustedes la secuencia lógica que hay en la palabra de Dios. Una vez que se restaura la puerta del muladar, se acuerda que era sacar toda la basura de la ciudad y que de manera aplicada significaba para nosotros sacar toda la basura de nuestras vidas una vez que veníamos a Cristo, y que para restaurar esa puerta había que sacar todas aquellas viejas conductas, patrones de pecado, costumbres malas, etcétera, etcétera. Una vez que se restaura la puerta del muladar en nuestras vidas, naturalmente tenemos que ir a la puerta de la fuente, a la puerta de donde nos lavamos, donde nos limpiamos, donde nos purificamos y donde experimentamos una nueva etapa espiritual en nuestras vidas. ¿Qué significa la puerta de la fuente? ¿Cuál es el significado bíblico? Bueno, la puerta de la fuente significa, mis hermanos y hermanas, escuchen bien, la llenura del Espíritu Santo. Eso significa la puerta de la fuente. La llenura del Espíritu Santo. Miren lo que dice San Juan 4:14, por favor. San Juan 4:14. Aquí está la palabra en pantalla. Y ahí también le pedí a mi hijo, porque un hermano me dijo que proyectáramos también en la transmisión. Ahí está ya en pantalla también. Dice, aquí está hablando Jesús. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, en su espíritu, en su corazón. Levanten la mano aquí los que han recibido a Cristo como Salvador y Señor en sus vidas, por favor, amados. Amén. Quiero decirle que el Espíritu Santo mora en usted. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él mora en usted. Él vive en usted. Desde que usted recibió a Jesucristo, el Espíritu Santo pasó a morar en usted y hacer de usted y de mí un templo del Dios viviente. Mire qué maravilla. Quizás a veces no andamos tan consagrados, tan entregados, a veces andamos cabizbajos y meditabundos en la fe, pero no importa, el Espíritu Santo está ahí con nosotros. De la llenura, ese es otro tema que es el que vamos a abordar ahora, pero que Él mora en nosotros, diga amén, porque es verdad. Muy bien. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua. Ahí está fuente, mire, de agua que salte para vida eterna. Así que la puerta de la fuente, reitero, está vinculada con el tema de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Muy bien. Para desarrollar este tema, y por eso les pedí que me siguieran por favor con intención, con concentración. Mire, vamos a diferenciar estos dos términos que muchas personas no lo entienden y que esa es la idea precisamente aclararlo hoy. Existe una diferencia bíblica, mis hermanos y hermanas, entre el bautismo con el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Présteme atención, aquí entramos ya en eso que estamos tratando de dejar claro a la luz de la palabra para ustedes. Repito, en la Biblia existe una diferencia entre el bautismo con el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Bueno, el bautismo con el Espíritu Santo
Es una experiencia única e irrepetible en su vida y en la mía. Présteme atención acá. Desde el momento que usted abrió su corazón para recibir a Cristo, desde el mismo instante en que usted dijo: Señor, te entrego mi vida, ya sea que usted lo hizo en una reunión, a solas, o en un proceso dentro de la iglesia donde usted ya no se acuerda cuándo aceptó a Jesús, pero está seguro que usted ya lo recibió. Escúcheme, desde ese momento usted fue bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Desde ese momento usted recibió a Jesús, Jesucristo lo bautizó en el Espíritu, y desde ese momento, ese bautismo, acuérdense que Juan el Bautista anunció que detrás de él venía uno del cual él no era digno de desatar los cordones de sus zapatos o sus sandalias, y que él dijo los bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Así que Jesús es el que bautiza, pero en ese bautismo interviene directamente el Espíritu Santo de Dios. Y el bautismo, escuchen bien, el bautismo en el Espíritu Santo, repito, es una experiencia única e irrepetible en su vida. Desde que las primeras personas recibieron a Cristo en el Nuevo Testamento, que se convirtieron 3,000 y los mismos discípulos y apóstoles, jamás ellos volvieron a orar para que el Espíritu los bautizara. Oraban para que el Espíritu los llenara. ¿Mire la diferencia? Muy bien, entonces veámoslo a la luz de la palabra de Dios. Mire lo que dice Primera de Corintios 12:13. Ahí me salgo un poquito de la secuencia, pero por favor así hagámoslo. Primera de Corintios 12:13, por favor. A ver. Primera de Corintios 12:13. ¿Lo tenemos ya? Bueno, lo voy a ir leyendo entonces. Mire lo que dice este texto y de nuevo pongamos atención. Aquí está. Dice el apóstol Pablo, sígame acá por favor, amada iglesia y hermanos que nos ven. El apóstol Pablo hablándole a la comunidad de los corintios, de los hermanos de la iglesia de Corintio. Les dice: porque por un solo espíritu, es decir, el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y mire la palabra, porque por un solo espíritu fuimos todos, hablándole a todos los hermanos y hermanas de la fe de los corintios y a todos los hermanos y hermanas de la fe de todos los tiempos. Fuimos bautizados todos en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y atención, y a todos, otra vez a todos, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, fíjese bien lo que pasa acá. Cuando usted entrega su vida a Jesús, por así decirlo, el Espíritu Santo lo toma a usted. A propósito, ¿sabe qué significa bautismo? Bautismo significa sumergir. La palabra bautismo no es religiosa, hoy la usamos así. Pero bautismo, que viene de baptisein, que es en griego, simplemente significa sumergir. Por ejemplo, los griegos en aquel entonces decían: voy a bautizar cualquier cosa que sumergían en agua. No era una cosa religiosa, simplemente era agarrar algo y sumergirlo en el agua. Entonces la palabra se hizo religiosa porque se empezó a usar en la Biblia para hablar del tema de sumergir por el bautismo de los cuales estamos hablando hoy. Cuando usted vino a Cristo, el Espíritu Santo lo agarró a usted, ojo acá, lo sumergió en la gracia, lo sumergió en los beneficios del sacrificio de Cristo, lo sumergió en la misericordia, en el perdón de sus pecados, y lo selló el Espíritu Santo para siempre. Aquí está diciendo la palabra que todos fuimos bautizados en un cuerpo. ¿Qué significa eso del cuerpo? Que lo agarró, lo sumergió en el cuerpo místico de Cristo, en la iglesia de Cristo, cuya cabeza es Jesús. Amén. Usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Claro, algunos cuando son bautizados y que vienen a Cristo por primera vez,
entonces el Espíritu Santo te une con Cristo en un mismo espíritu. Por eso dice la palabra, el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Mire, qué interesante. Además de eso, hay casos, no siempre es así, pero hay casos donde la persona no solamente es bautizada por el Espíritu, es decir, sumergido en el cuerpo de Cristo, sumergido en la salvación, sumergido en la familia de la fe, sino que también simultáneamente pueden ser llenos del Espíritu Santo, con evidencias y manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Ahora bien, quiero mostrarles algo más. La llenura del Espíritu Santo es diferente. Es diferente. Mire lo que dice Efesios 5:18. Tome nota de esto. Porque al entender esta diferencia, usted va a entrar entonces en una comprensión que le ayudará a buscar más de Dios cada día. Ese es el objetivo. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, verso 18, por favor. Présteme atención acá. Dice: no os embriaguéis con vino. Le está hablando a los hermanos de Éfeso, de la comunidad de Éfeso, y por ende a toda la iglesia donde llegó esta carta de Pablo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Es decir, si uno empieza a beber, a tomar 2, 3 botellas y empieza, pues claro, se descompone, se afecta, se vuelve disoluto, pierde los estribos, el sentido y hasta el control moral. Entonces dice Pablo, no se embriaguen con vino, porque eso causa disolución. Antes, en vez de eso, sed llenos del Espíritu Santo. Mis hermanos y hermanas, escuchen por favor. En ninguna parte de la Biblia usted lee en el Nuevo Testamento, después de que usted aceptó a Cristo y fue bautizado en el cuerpo, en la salvación, y fue unido a Cristo por el Espíritu, y ahora usted es parte de la gran familia de la fe, en ninguna parte se le pide que vuelva a orar por un bautismo del Espíritu. Lo que sí se le pide es que sean llenos. En todos los Hechos de los Apóstoles dice que los discípulos clamaban a Dios y eran llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los volvía a llenar. Entonces, si el bautismo es una experiencia irrepetible, según la palabra, las llenuras pueden ser repetibles, pueden ser continuas y deben de ser continuas en nuestras vidas. ¿Cuál es el problema que hemos tenido con estos dos conceptos? Es que hemos pensado que el bautismo con el Espíritu Santo, y yo antes de mencionar esto quiero aclarar una posición mía como pastor y como conocedor de la palabra en ese tema, que yo creo profundamente y enseño sobre los dones del Espíritu Santo. Yo lo creo, yo lo enseño, ustedes me conocen. Hemos enseñado la palabra por muchos años en esta iglesia, en este púlpito, y saben perfectamente bien que yo aprecio los dones, los valoro los dones, porque son bíblicos, porque están en la palabra de Dios. Ahí están. Y es un tema que hay que enseñarlo para que cada creyente se vaya identificando con su propio don y que ese don pueda usarlo para bendecir y para edificar a los demás. Así que eso no está en discusión. Creo totalmente en los dones del Espíritu Santo, repito, y los enseño. Es más, considero que hay momentos en la iglesia que es necesario enseñarlos, porque hay que despertar en los hermanos su interés para identificar su propio don. Ahora, dicho esto, quiero decirles, mire el error en que hemos caído cuando hemos pensado que la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo son los dones, como por ejemplo el don de lenguas y el don de la profecía u otros dones visibles. Ahí hemos errado. Le voy a explicar por qué. Porque desde el momento que el Espíritu Santo lo bautizó, en ese bautismo del que hablaba Pablo, desde ese momento el Espíritu Santo que lo trajo al cuerpo de Cristo, que lo sumergió en ser parte de la familia de la fe, desde ese momento el Espíritu le repartió a usted dones como Él quiso. ¿Sí? ¿Sí? Mire qué cosa. Usted dice, pastor, que yo acepté a Cristo, pero en realidad no sé cuál es mi don. Bueno, ahí viene el otro tema, la llenura del Espíritu Santo. Porque en la llenura del Espíritu Santo, cuando usted busca de Dios y se consagra a Dios
y decide caminar con Dios, el Espíritu le va aclarando cuáles son los dones que están en usted. Y usted empieza a sentir que en ese don usted fluye, que usted siente carga por hacer eso, que ese don, del don que Dios le puso a usted, y poco a poco lo empieza a descubrir, empieza a perfeccionarlo, empieza a crecer con ese don y empieza a bendecir al resto de las personas que le rodean dentro de la iglesia. Entonces miren qué interesante, mis hermanos, miren qué interesante. Hemos pensado que son las lenguas y no es así. No es así. El bautismo con el Espíritu Santo, insisto, está ligado a que ahora eres parte del cuerpo de Cristo, que has nacido de nuevo, has sido sellado por el Espíritu Santo, has sido regenerado por el Espíritu Santo y eres parte de la familia de Dios. De ahí para allá sigue, insisto, el tema de la llenura. Y la llenura del Espíritu te conecta entonces con la puerta de la fuente, que ese es el tema inmediato para que podamos entender la diferencia. Ahora fíjense bien, amados. Quiero mencionar algo que es clave con respecto a la diferencia de estos dos términos. Y aquí otra vez su atención, por favor. El bautismo con el Espíritu Santo, oigan esto por favor, amados, es una obra soberana que solamente el Espíritu Santo y solo Dios pueden hacer. Eso no se origina en el hombre. Esa es una obra soberana, milagrosa, en donde Dios desciende para hacer esa obra de conversión en tu vida y bautizarte con su presencia. Eso lo hace Dios. Cuando usted, antes de conocer a Cristo, escúcheme bien esto por favor, antes de conocer a Cristo, el Espíritu Santo hizo una labor en usted de una especie de gracia preventiva. ¿A qué me refiero con eso? Que antes de conocer a Jesús ya usted empezó a estar inquieto en su corazón para buscar a Dios. Si usted lo piensa bien, antes de venir a Cristo, ¿no es cierto que empezamos a sentirnos atraídos por la fe, por la iglesia, por la palabra? Andábamos perdidos, es cierto, pero ya algo estaba pasando en mi corazón. Esa es la gracia preventiva del Espíritu en su corazón. Y la salvación, cuando fue que el Espíritu le dijo, ok, este es el tiempo que tienes que buscar a Dios. Entonces usted tomó la decisión, se entregó a Cristo, pero quien hizo la obra de gracia preventiva y la obra de la salvación fue el Espíritu Santo, no fue idea suya ni mía. Escúcheme por favor. Dijo el Señor, no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a ustedes. Nosotros en la iglesia decimos, ¿verdad? Cuando testificamos, yo le doy gracias al Señor porque hace tantos años acepté a Cristo. No, a la luz de la palabra, Él nos aceptó a nosotros. Nosotros solo obedecimos a la obra preventiva del Espíritu Santo y vinimos a Él por su gracia. Así que el bautismo con el Espíritu Santo no es idea suya ni mía. Eso es una obra milagrosa, soberana del Espíritu de Dios, llevándonos entonces al bautismo en el cuerpo de Cristo para hacernos parte de la familia de la fe. Muy bien, miren ustedes, aún en el Antiguo Testamento encontramos esta figura que es Dios el que enciende el fuego en el altar. Y es el Espíritu Santo el que enciende el fuego en nuestros corazones para buscar a Dios. Mire lo que dice Levítico 9:24, por favor. Levítico 9:24. Póngale atención a esto. Mire lo que dice acá. Y salió fuego de delante de Jehová. Es Dios el que decide bautizarte con su Espíritu. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él, Dios. Por eso es que cuando una persona, como los hijos de Aarón, servían en el templo, ofrecieron fuego extraño, fue un servicio que no era dirigido por el Espíritu Santo. Era una obra de la carne de ellos. Y dice la Biblia que fuego vino de la presencia de Dios y los mató. Mire qué cosa más tremenda. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Vinieron los sacerdotes, prepararon el altar, se colocó toda la multitud de Israel, hicieron una entrega delante de Dios, se ofrecieron y una vez que el altar estaba listo, Dios envió el fuego como una muestra de su aprobación por ese sacrificio. Ahora bien,
Dios es el que inicia el fuego con el bautismo del Espíritu Santo. Pero ahora mire lo que dice Levítico 6:12. Mire que curioso cómo la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tiene una correlación. Mire lo que dice acá. A ver, 6:12. Y el fuego encendido, mire, ya Dios encendió el fuego, ¿verdad? Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Dios enciende el fuego en ti a través del bautismo con el Espíritu Santo, pero es tu responsabilidad no dejar que ese fuego se apague. Y por eso necesitas venir vez tras vez a la llenura del Espíritu Santo cada día, a buscarle cada día, a colocar el altar de tu corazón en su presencia por las mañanas, a orar, a pedir perdón, a alabar su nombre, a levantar tus manos, a consagrarte, a rendirte. Y entonces la llama del Espíritu Santo desciende sobre el altar de tu corazón y te mantienes con el fuego encendido, el fuego del Espíritu Santo. Aquí está, mire. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Mire qué interesante. Cada mañana. Y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Esa es una maravilla, ¿verdad? Le digo, es doctrina. Es doctrina. Ahora escúchenme bien. Y solo estoy repitiendo para que reforcemos este conocimiento. El bautismo del Espíritu Santo es el fuego del Espíritu que vino sobre ti, te selló y te introdujo a la familia de la fe y al cuerpo de Cristo. Eres bautizado en el Espíritu Santo. Y eso es irrepetible. Fuiste sellado. Pero la llenura del Espíritu Santo ya no es responsabilidad de Dios, es tuya y es mía. La Biblia, ya lo leímos y vamos a verlo otra vez. Efesios 5:18, mira lo que dice. Otra vez Efesios 5:18. Tome nota de esto porque de esto, si no lo entendemos, entonces mire qué cosa, ya le voy a explicar lo que pasa cuando no entendemos esto. Empezamos entonces a buscar experiencias. Empezamos a buscar, a inventarnos cosas para sentirnos bien, en vez de darnos cuenta que el bautismo ya se dio en nuestras vidas, hemos sido sumergidos, como ya expliqué, y que ahora mi responsabilidad es, de manera disciplinada, diariamente, día a día, ir al altar en oración cada mañana para que nos llene el Espíritu Santo ese día. No andamos ya buscando eventos para que nos... Claro, si hay momentos donde se derrama el Espíritu Santo en tu vida personalmente o de manera colectiva en la iglesia, gloria a Dios. Hemos tenido tiempos maravillosos así, claro que sí. Pero no dependemos de eso, dependemos de la búsqueda diaria y de la llenura del Espíritu Santo cada día como un esfuerzo personal nuestro. Mire lo que dice acá. Otra vez, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, esa palabra sed, no de sed de beber, sino sed de hacer. Sed lleno del Espíritu, escuche, está escrito en forma imperativa, es un mandato. No quiere decir, miren, si ustedes hoy esta mañana se sienten de buen humor, entonces busquen al Señor y traten de llenarse. No. Necesitamos seguir el imperativo de Dios. Escúcheme, yo voy a decir una cosa aquí, mis amados, que nos conecta directamente y nos desafía con este tema. Escúcheme. Si usted es un cristiano, mi querido hermano y hermana, apreciado oveja del Señor, que aun cuando nació de nuevo, ya Díaz desarregló su altar. Ya Díaz, esa fuente dejó de ser una fuente que salta para vida eterna por el poder del Espíritu Santo. Y ahora no es más que una cisterna vacía, tapada, sucia, en donde permítame usted la expresión, los borbollones, las fuentes del Espíritu están estancadas por el pecado. Usted necesita reconstruir su vida y decidirse cada día a levantarse para arreglar el altar de su corazón.
La diferencia entre un cristiano carnal y un cristiano lleno del Espíritu Santo es que el carnal, aunque conoce a Cristo, aunque fue lavado por la sangre del Señor y ya fue bautizado con el Espíritu Santo, ha descuidado esa puerta de la fuente en su vida y caminan carnalmente, sin oración, sin buscar de Dios. En las mañanas no tienen el hábito de buscar a Dios, no hay una disciplina de búsqueda. Entonces gobierna más la carne, no el Espíritu Santo. Por eso tenemos creyentes, hermanos, que en ciertas temporadas andan en la mera cumbre del Carmelo, en el Sinaí, llenos de gloria, de la presencia de Dios. Y de repente los encontramos en unos tremendos baches de carnalidad. ¿Sabe por qué? Porque es día a día que tenemos que arreglar el altar y ser llenos del Espíritu. Ahí está, ¿ve? Ser llenos del Espíritu Santo. Claro, si usted no busca día a día al Señor, si usted no se compromete en ese tema, hay días que va a andar lleno de otras cosas, va a andar lleno de usted mismo, va a andar lleno de carnalidad, lleno de amargura, lleno de desesperanza, lleno de pleito, lleno de malas palabras, lleno de malos pensamientos, lleno de malas actitudes. Claro, ese altar está sin fuego y entonces no ha descendido el Espíritu de Dios sobre su vida para llenarlo. ¿Qué es lo que está diciendo la puerta de la fuente? Es esto, miren. Iglesia, hermanos y hermanas, la vida espiritual no se sustenta de eventos, ni de lugares, ni de ambientes. No podemos ser una iglesia que nos tiene que estar inyectando eventos, traer gente para que nos avive, para que nos levante. No. Cada mañana usted y Dios en el trono de la gracia, arreglando el altar de su corazón, colocando la leña, quitando el carbón sucio, la ceniza y todo lo que es cosas inservibles, y coloca su leña, su arrepentimiento, su confesión. Usted se auxilia con la sangre de Cristo, como hemos cantado, y entonces esa confesión deja listo su altar, y en ese momento el Espíritu Santo lo llena. ¿Para qué? Para que vive ese día lleno de su presencia, para que ese día camine en victoria, en bendición, con pensamientos de victoria, pensamientos de gozo, actitudes de alegría, lleno de la presencia de Dios, de alabanza, de esperanza. Que sí van a pasar cosas ese día, pero usted anda el tanque lleno. Que sí van a suceder situaciones adversas quizás, pero igual usted anda combustible del Espíritu para vivir conforme a un hijo y a una hija de Dios por el poder del Espíritu Santo. Yo no sé, pero usted es una persona que se levanta cada día, y si anda inspirado ora, y si no, no. Claro, esa puerta anda derribada en usted. ¿Sí? Y mire qué cosa, y aquí no estamos hablando de condenación ni de salvación, no, ya el Señor nos bautizó. Estamos hablando entre los cristianos carnales y los cristianos que día a día buscan la llenura del Espíritu Santo. De eso estamos hablando. ¿Y es divertido levantarse de mañanita para orar? Francamente no, cuesta. Pero de nuevo, es una decisión y un compromiso suyo y mío. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo estas palabras. Le dijo: mira, Timoteo, vos sos un hombre de Dios, vos servís en la obra. Escuchá lo que te voy a decir: avivá el fuego de Dios que está en vos. Mire que no le dijo pedirle al Espíritu que te bautice. No, avivarlo, que es otra manera de decir buscar la llenura del Espíritu Santo. La labor que estás haciendo no la podés hacer en la carne. Esto no es de astucia humana, esto no es de inteligencia humana, esto es solamente con el poder del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, solo vamos a vencer el pecado, solo vamos a vencer al diablo, solo vamos a vencer la carne, solo vamos a vencer todo lo que se nos oponga con el poder del Espíritu Santo. No es con espada ni con ejército, es con el Espíritu de Dios, ha dicho Jehová. Porque es que caminamos todos agotados y cansados y hechos pastes en la fe muchas veces. Andamos obrando en la carne, arreglando cosas en la carne, peleando en la carne, argumentando en la carne, queriendo arreglar cosas en la carne, querer arreglar cosas de la casa o arreglar a la señora de la casa en la carne, discutiendo, peleando. No, hermano, no es así. No es así. Es con la ayuda, el favor, la gracia y la presencia del Espíritu Santo de Dios.
Es la única manera. ¿Sabe por qué Dios nos deja fracasar miserablemente muchas de las cosas que nosotros queremos hacer a la brava? Para demostrarnos que es con el Espíritu de Dios y no en nuestras propias fuerzas. Usted ha probado un montón de cosas. Ya está cansado de pelear. Lo entiendo. Solamente cuando decimos, Señor, perdóname, aquí estoy. Dirígeme hoy, guíame hoy. Dame la gracia, dame la unción, el favor, la sabiduría. Con este tema que no he logrado arreglar, Padre, con esto que me siento empantanado, que no hay ya que hacer, dirígeme tú, por favor. Yo no puedo. Es más, le voy a decir una cosa, escúcheme esto, por favor, escúcheme. Hay temas en usted y en mí que hemos peleado por tanto tiempo en la carne. ¿Sabe qué hay que hacer ahora? Al caminar llenos del Espíritu Santo, agarre ese problema, pónganlo en reposo, olvídese de eso, engavételo, ore por eso y verá cómo Dios empieza a obrar a la manera y en el tiempo de Él. Y cuando Dios resuelve eso, ¿sabe qué dice usted? Sí, así era la cosa. No era como yo decía. ¿Alguien puede decir amén esta tarde? La llenura del Espíritu Santo de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Después de que el Espíritu Santo bautizó a la iglesia en Jerusalén, lo que siguió fue ser llenos del Espíritu Santo nada más. Déjeme darle un ejemplo práctico, amado y amada. Escúcheme, por favor. El próximo domingo, si Dios nos permite, vamos a estar hablando ya de manera práctica y puntual de cómo ser llenos del Espíritu Santo. Yo le voy a explicar a usted cómo se hace eso. Usted va a decir, amén, lo tengo. Deje de andar dependiendo de cosas externas y aprenda a que desde la fuente interna donde mora el Espíritu de Dios en usted, de ahí salten las corrientes de agua viva. ¿Cómo se hace, pastor? Busque cada día su rostro, su presencia. El Espíritu Santo usted no tiene que irlo a buscar a ningún lado. Mora en usted, camina con usted, se mueve con usted. No hay lugar donde usted no lleve el cuerpo suyo que no vaya el Espíritu Santo. Es más, le cuento, esto que tenemos acá, esto se llama edificio. Este no es templo. Esta es una infraestructura de cemento, de cables, de hierro. Usted es el templo del Espíritu Santo. Donde quiera que va, ahí va el templo de Dios. Ahí va usted, portador del Espíritu Santo. Usted es templo del Espíritu de Dios, donde quiera que esté. Por esa razón, mire, si nosotros lográramos entender eso, así como somos en la iglesia, seríamos en la casa, en el trabajo y en cualquier lado. ¿Sabe por qué? Porque tendríamos conciencia que yo soy templo del Espíritu Santo y donde quiera que yo estoy, ahí está el Espíritu Santo conmigo. Por eso es que a veces afuera somos una cosa, ¿sí has fijado? Porque de alguna manera no hemos entendido. Creemos que aquí en el templo está Dios y el Espíritu Santo. Este es un lugar de reunión donde adoramos, alabamos y es necesario, no dejando de congregarnos como dice la palabra. Pero igual, usted es portador, usted tiene al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento fue el tabernáculo de Moisés, de ahí el tabernáculo de David, de ahí el tabernáculo de Salomón. Ahora es usted el tabernáculo del Espíritu Santo, el templo de Dios. Esa es una cosa maravillosa. ¿Sabe que antes el Espíritu Santo venía sobre la gente? En el Antiguo Testamento venía sobre ellos. Los tocaba y los usaba por un momento y cuando terminaban la función que hacían, el Espíritu se iba. Hoy no, dijo el Señor, ahora mora en ustedes. Si camináramos nosotros con esa certidumbre, certeza de que soy templo y morada del Espíritu Santo, hablaríamos diferente, pensaríamos diferente, actuaríamos diferente. Haríamos muchas cosas con reverencia y respeto al Señor, porque entonces estamos caminando como templos del Dios viviente. ¿Qué hemos aprendido hoy en esta tarde? Hemos aprendido
que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo el día de nuestra conversión y que nuestra responsabilidad es buscar la llenura del Espíritu Santo cada día. Déjeme serle práctico en esta apreciación final. ¿Usted quiere ser una mejor persona, una mejor esposa, un mejor padre, un mejor hijo, una persona diferente? Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre, que tenemos un camino abierto a través de la sangre de Cristo hasta el trono de la gracia para buscarle todos los días y pedirle que nos llene con su Espíritu. Ya dejemos de caminar llenos de nosotros mismos. Eso es feo. Cuando uno camina lleno de uno mismo, mis problemas, mis dificultades, mi esto, todo es mío, todo, ese es mi mundo, mi yo nada más. Ahí no cabe nadie más. Ahí no cabe la obra de Dios, ahí no caben los intereses del reino, ahí no cabe el prójimo, ahí no cabe nadie más que usted. Ese es su mundo, usted y nadie más. Y todo tiene que girar alrededor suyo. Todos los planetas tienen que alinearse alrededor suyo. Pero cuando usted anda lleno del Espíritu Santo, mis amados, es otro tema. Es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pensamos en su reino, pensamos en su obra, pensamos en servir a los demás, pensamos en honrarlo a Él, pensamos en Él antes de hacer o decir una cosa mala. Mire qué bendición que estamos terminando justo ahora. El próximo domingo vamos a estar viendo cómo ser lleno del Espíritu Santo. Hemos hecho un cuadro introductorio nada más, un trasfondo general, diferencia entre el bautismo y la llenura. Hemos hablado de la importancia de que el bautismo lo inicia el Espíritu Santo, pero la llenura la buscamos nosotros, es responsabilidad nuestra. Mañana por la mañana, levántese a orar, pídale a Dios que lo llene. Pídale, dígale: Señor, lléname de tu Espíritu, lléname hoy, Señor, lléname de ti, de tu presencia. Inundame de tu gracia, de tu amor, de tu vida. Lléname. Y el próximo domingo estaremos viendo entonces cómo, de qué manera, pastor, somos llenos del Espíritu Santo. Eso se lo compartimos el próximo domingo, si así el Señor lo permite.